sobre todo las que van girando en torno alrededor del coronavirus, y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Muy buenas noches, siempre es un gusto poder estar con ustedes. Noticiete ha tenido siempre la responsabilidad desde hace muchas semanas, Luis, pues de brindar a la población información importante de cómo podemos cuidarnos, de cómo podemos mantenernos, pues dentro de todo, dentro de la ventana de prevención. Y como usted lo decía, debemos iniciar de inmediato con información. Bueno, ya usted que ha estado siguiendo muy de cerca las noticias, tiene detalles de cómo la Organización Mundial de la Salud está preocupada por este tema, el del coronavirus. Y es que precisamente hoy declaró que el coronavirus de la cepa denominada COVID-19 es ya una pandemia. Has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tras declarar pandemia al brote de coronavirus COVID-19, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el anuncio de hoy no significa que se deba capitular ante el brote y no cambia la actitud de la OMS hacia el virus. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios, ha dicho. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer, ha explicado el director de la OMS. Asimismo, indicó que todos los métodos utilizados por algunas naciones para frenar la propagación de la enfermedad pueden ser adoptados en otros estados. Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado, ha señalado Ghebreyesus. El desafío para muchos países que ahora están lidiando con grandes conjuntos de contagiados o con la transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán, agregó. Esto es asunto de todos, ha señalado el director de la OMS y afirmó que todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia. No obstante, ha comentado que algunos países no cuentan la historia completa de la propagación del COVID-19 en su territorio. La OMS ha confirmado más de 118.000 casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 fallecimientos. Aparte de China, la mayoría de los casos fueron detectados en Italia, Irán y Corea del Sur. Entre los países europeos, Francia, España y Alemania también registraron cientos de infectados. En América Latina se reportan 34 casos confirmados en Brasil, 19 en Argentina, 17 en Chile y en Ecuador, 11 en Perú, 9 en Costa Rica, 8 en Panamá, 7 en México, 1 en República Dominicana, 1 en Paraguay, además de los 9 de Colombia. Anteriormente, la canciller alemana Angela Merkel ha declarado que, según estimaciones de los expertos, del 60 al 70% de los habitantes de Alemania podrían infectarse con el COVID-19 si no se desarrolla pronto una vacuna y métodos de tratamiento. Y ahora nos ubicamos, María René, precisamente en El Salvador, porque el área centroamericana es motivo de preocupación, desde luego Guatemala. Y es que esta tarde, de forma sorpresiva, el presidente del hermano país, Nayib Bukele, decretó en cuarentena al vecino país. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. A pesar de que no existen casos confirmados de coronavirus en El Salvador, en cadena, el presidente informó a la población de la cuarentena nacional. Entre las medidas para prevenir contagios del COVID-19 se incluye prohibir la entrada al territorio a todo extranjero que no sea diplomático. Decir que este decreto entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días. Es decir,
y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena. La Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático al territorio salvadoreño. Además, las actividades académicas se suspenderán durante 21 días. De todos los centros educativos de cualquier categoría, incluyendo centros de deporte, clases de karate, clases de tenis, clases de natación, escuelas, centros de primera infancia, las universidades públicas y las privadas, todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días. El mandatario aseguró que se estudiaron distintos panoramas y se buscaron vías para que la cuarentena nacional no impacte de manera directa a la economía del país. Las exportaciones e importaciones se mantendrán activas. Esto para tratar de mantener un equilibrio económico y que la crisis económica no venga a cobrar más vidas que la crisis sanitaria. Por lo tanto, todas las actividades económicas se mantienen igual. La gente podrá seguir yendo a trabajar, la gente podrá seguir las actividades económicas. El Ejecutivo aseguró que se necesitarán fondos para brindar apoyo a las municipalidades para que se asignen a proyectos de beneficio social que a su vez permitan evitar un impacto económico. Y vamos a presentar un solo paquete económico a la Asamblea Legislativa para que esos proyectos sean y el financiamiento. Yo esperaría que este paquete económico, que debería rondar unos $2.000 millones para poder paliar la caída de la economía de El Salvador, tenga el apoyo de todas las fracciones legislativas, ya que va a ser ejecutada en una buena parte por sus propios alcaldes y en otra parte lo de Fovial. El Salvador se encuentra en alerta naranja. Por el momento queda sin efecto el Tratado CA4. Las disposiciones son parte de un decreto ejecutivo y todas las carteras de Estado deberán estar a disposición para prevenir y frenar la pandemia. Este es un informe de Tatiana Funes para la RNA. Honduras es el tercer país centroamericano con casos oficiales de contagio de coronavirus. El anuncio se hizo esta misma mañana. La Secretaría de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología, ha confirmado mediante examen de laboratorio los 2 primeros casos de COVID-19 en el territorio hondureño. El caso número 1 se trata de una compatriota de 42 años en estado de gestación, quien ingresó asintomática al país el 4 de marzo vía aérea por el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, en un vuelo procedente de España, y en este momento se encuentra hospitalizada, clínicamente estable. El caso número 2 se trata de una compatriota de 37 años, quien ingresó al país en fecha 5 de marzo vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza. La paciente presenta un cuadro clínico de enfermedad leve y ha permanecido en un autoaislamiento domiciliar con vigilancia médica desde su ingreso al país. A partir del momento en que los pacientes se detectaron como sospechosas de COVID-19, se les aplicaron los protocolos correspondientes por parte del personal de la Secretaría de Salud, siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional. La Secretaría de Salud continuará con el protocolo de seguimiento de todos los contactos de las personas afectadas y las acciones de vigilancia epidemiológica que corresponden. En Colombia, 5 días después de que autoridades de salud confirmaran el primer caso de coronavirus, se han registrado hasta el momento 8 nuevos casos, 4 de ellos en Medellín. El Ministerio de Salud confirmó que los últimos 3 casos que dieron positivo en Medellín fueron por transmisión local. Se trata de un hombre de 55 años, una mujer de 50 años y un joven de 25, quienes habrían tenido contacto con la mujer de 50 años que fue diagnosticada con el virus el pasado 9 de marzo. Mientras tanto, la cifra de muertes por el coronavirus en Estados Unidos aumentó a 31 y la cifra de casos positivos ha superado los 1.000. Las autoridades norteamericanas han creado zonas de contención y de cuarentena y han pedido a la población limitar el contacto con quienes podrían estar enfermos. Gobernadores y otros líderes han prohibido concentraciones grandes, también han impuesto cuarentenas y han convocado a la Guardia Nacional.
Y aquí a nivel local, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que pasada las 7 de la noche de este miércoles 11 de marzo, se obtuvieron los resultados de la prueba realizada a un segundo caso que mostraba síntomas similares a los del COVID-19. Sin embargo, los resultados resultan negativos. Por lo tanto, el país sigue sin ningún caso confirmado de coronavirus o COVID-19 hasta el momento. Y en este momento también se han tomado otras medidas en diferentes municipios para poder enfrentar el coronavirus. Y de hecho, uno de los municipios de Suchitepeques se convirtió en el primero del país en suspender su feria patronal. Conferencia de prensa y reunión con el Consejo Municipal, el alcalde del municipio de San José Liolo tomaron la decisión de suspender todas las actividades de elección, coronación, desfiles y bailes sociales que se iban a realizar en el municipio de San José el Ídolo. Es bastante difícil esta decisión que se tomó, la verdad, apegados en la ley. Nosotros decidimos cancelar las actividades de feria porque no creemos correcto que hayan decretado estado de calamidad y nosotros en fiesta. Y además las restricciones que hay, están bien explícitas ahí en el Diario de Centroamérica, donde está prohibido las fiestas, o sea, las reuniones masivas. Y otra es que se nos decía que podíamos pedir, permiso al Ministerio de Salud, el cual nos dio la resolución donde sí la podían hacer, pero solo con 150 personas que no fumaran y que tuvieran toallas higiénicas y que si alguien apareciera con catarro o gripe la teníamos que estar controlando. Entonces eso es bien complicado en una fiesta y no creemos que sea correcto. Mejor prevenir que después lamentar. La reunión del Consejo, el alcalde municipal de San José Liolo tomaron la decisión de suspender todas las actividades en dicho municipio. Pudimos observar que alrededor del parque central del municipio de San José Liolo se encuentran juegos para niños, como podemos observar, churros, papalinas y todo lo que se va ahí en unas ferias patronales. Así que esperamos de que tomen comprensión de la decisión que tomaron las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel departamental y de municipio sobre la suspensión de las actividades. Desde el municipio de San José Liolo, informó para ustedes Freddy Rodas. Bueno, gracias al trabajo y la cobertura de Freddy Rodas, entonces se suspenden las actividades de feria en San José, el Ídolo Suchitepeques, pero también tenemos un comunicado que emana del Gobierno de la República ante la opinión pública y hace saber este miércoles 11 de marzo del 2020, por orden del presidente Alejandro Yamatei, se continúan implementando nuevas medidas para prevenir el ingreso del COVID-19 coronavirus a Guatemala. Las disposiciones son las siguientes, como ustedes ven en pantalla. 1. Se prohíbe el ingreso de pasajeros que viajen desde los siguientes países: Irán, Italia, Corea, Alemania, China y España. 2. Con relación a los ciudadanos guatemaltecos que procedan de estos países, ellos sí podrán ingresar a territorio nacional, pero si presentan síntomas del virus deberán guardar cuarentena por 7 días en el Hospital Especializado de Villanueva para ser evaluados bajo los cuidados de médicos capacitados en la materia. 3. Con relación a los pasajeros que provengan de Panamá, serán evaluados en el aeropuerto. Además, se verificarán los destinos visitados en los últimos días por parte de dichos viajeros para ser trasladados al Hospital de Villanueva, si así se amerita. Finalmente, dice este comunicado, el gobierno insta a la población a mantener la calma e informarse solamente a través de los canales oficiales y continuar con las siguientes medidas de prevención: lavarse las manos con agua y jabón, al toser cubrirse la boca con el brazo y acudir al médico en caso de presentar afecciones respiratorias. Es lo que dice el comunicado del gobierno de Guatemala en este miércoles. Mientras tanto,
se siguen tomando varias medidas de prevención, de lo cual seguiremos hablando aquí en Noti7, pero antes la pausa. Es muy importante saber cuáles son los síntomas que presentan las personas que podrían estar en riesgo o que han adquirido el coronavirus, a diferencia, Luis, de una gripe y de un resfriado, y tenemos que conocerlos para que no nos alarmemos por gusto, ¿verdad? Cuando en algún momento usted pueda sentir que puede tener riesgo de coronavirus, COVID-19, pues usted lo que tiene que tener es fiebre, como lo muestra esta tabla, luego malestar de garganta, pues podría haber o no, pero luego lo que es importantísimo y lo que ha hecho la diferencia entre todo lo demás es la dificultad para respirar, siempre acompañada de flema, y que eso se termina obviamente de decidir con una radiografía de pulmón que tenga una mancha. Esa será la manera, Luis, en la que podemos saber si realmente tenemos un contagio de COVID-19. Bueno, esos serían los síntomas para quienes presenten el COVID-19. Los que ya han tenido gripe, y todo el mundo lo hemos tenido, sabremos que la gripe le da a uno fiebre, le da tos, le da congestión o mocos, como los conocemos, es decir, hay fluido. En cambio, con el COVID-19 no hay este tipo de mocos, y los estornudos son más comunes con la gripe, no lo es tanto con el COVID-19, y sí tenemos pues vómitos, tenemos diarrea y tenemos a veces dolor de huesos con la gripe. Con el resfriado pues también se presentará tos, pero al resfriado siempre se le agrega la congestión nasal, los estornudos, el dolor de garganta y el malestar de garganta en general. Es decir, pues que el tracto respiratorio es el que va a tener mayor dificultad, María René, para respirar, y también qué interesante el tema de la flema, que los expertos dicen que, o los que ya la han tenido en otros países, es más de color amarillo también esta flema. Así que estos podrían ser los síntomas, hay que irlos identificando de alguna manera. Ojalá que esto no nos llegue a Guatemala, pero es adecuado que vayamos previniendo y también sepamos diferenciar, porque resulta que hoy cualquier resfriado, cualquier gripe, pues estamos pensando que es coronavirus, y mientras en el país no haya, pues nadie lo tiene en este momento. Y ahora nos trasladamos, Luis, hasta San Marcos, ya que el Hospital Nacional de ese departamento continúa reforzando las medidas de prevención ante el coronavirus. Ahora ha decidido suspender la visita para los pacientes, como veremos a continuación. En el Hospital Regional de San Marcos se ha decidido que a partir de los próximos días se evitará que personas visiten a sus familiares que se encuentran internados en este centro asistencial. Así lo dio a conocer Alfredo Longo Calderón, director del Hospital Regional de San Marcos. A partir del día lunes no va a haber visita para los pacientes que se encuentren hospitalizados. Tenemos que ver cómo se comporta la enfermedad, porque en el momento que tengamos el primer caso en el país vamos a tener que cambiar de estrategias a nivel de atención a nuestros pacientes en el área de consulta externa. Puede llegar un momento en que la consulta externa, dependiendo de cómo esté la situación, puede hasta suspenderse el servicio de consulta externa, y ser altamente selectivos con algunos casos que podrán ser vistos en el área de emergencia, porque no podemos tampoco dejar pasar a un paciente que pueda tener un cuadro crónico y que en cualquier momento pueda agudizarse y que nosotros no le vayamos a brindar la atención. No se trata de eso. Lo que queremos es ordenar todo para prestarle el mejor servicio a toda la población. La consulta externa del Hospital Regional de San Marcos ha sido ya remodelada y servirá como clínica de aislamiento para atender a las personas que tengan síntomas del coronavirus. En el área de consulta externa tenemos una clínica especial que no entra en contacto con el resto de pacientes, y en el área de emergencia tenemos una clínica de triage que ya montamos también, que no entra en contacto con todos los demás pacientes de emergencia, y esto pues nos garantiza de que no vamos a estar exponiendo innecesariamente a los demás pacientes de emergencia, porque de igual forma no podemos dejar de atender a toda la gente que viene aquí al hospital, porque emergencias siempre van a haber, y sería irresponsable e injusto de nuestra parte estar metiendo pacientes sintomáticos respiratorios donde vienen pacientes con apendicitis, con una hernia, colecistitis, una cesárea, etcétera, etcétera. Entonces, debido a esto es que nosotros ya separamos nuestras áreas de triage para que no tengan ningún contacto directo con los demás pacientes que vienen a nuestras áreas de emergencia. Las autoridades de salud del departamento de San Marcos hacen un llamado a la población a mantener las medidas higiénicas, principalmente el lavado de manos, y evitar el contagio masivo de la enfermedad. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. En medio de esta situación, la Cruz Roja guatemalteca desmiente que su personal esté realizando visitas domiciliares para supuestas vacunas contra el COVID-19.
Esta imagen ha estado circulando en redes sociales, principalmente en páginas de la Costa Sur, pero es totalmente falsa. Así lo informó la Cruz Roja Guatemalteca, quienes aclararon que no tienen personal visitando las residencias. Y a toda la población que ha estado circulando una imagen en la cual se observa un texto que dice que supuesto personal de la Cruz Roja estaba visitando las casas de las personas para realizar pruebas por COVID-19 y aprovechaban esta oportunidad de que las personas abrían sus casas para realizar actos ilícitos en el interior de estas viviendas. A la opinión pública y a la población en general queremos hacer de conocimiento que Cruz Roja Guatemalteca no realiza estas pruebas, es únicamente el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quien realiza estas pruebas y es el único avalado a nivel nacional para realizarlas, para confirmar o descartar posibles casos de COVID-19. La institución emitió un comunicado al respecto y pidió estar al pendiente de las cuentas oficiales y no dejarse llevar por falsas cadenas de páginas de Facebook o cadenas de WhatsApp. Hasta el momento no hay ningún trabajo en calles con respecto a esta situación, únicamente la prevención y por supuesto hacerle el llamado a la población de que utilice los canales oficiales. Nuestras redes están totalmente verificadas en cada una de las plataformas digitales y pues a través de esto, incluso de nuestro sitio web, pueden estar informados con la información oficial. La principal recomendación pues es mantener la calma y mantenernos informados de fuentes oficiales, no hacer caso a cadenas que puedan circular a través de plataformas, a través de WhatsApp, porque esto pues nos altera mucho y por supuesto las medidas de precaución de salud correspondientes, lavarnos las manos constantemente, esto para prevenir no solo esta enfermedad viral, sino todas las enfermedades virales que existen en el mundo. Gigaret Claro, dale a 100 megas, presenta. De COVID-19 llevó al Papa Francisco a realizar virtualmente su acostumbrada bendición. El Papa Francisco realizó su audiencia general semanal de los miércoles desde la intimidad de su biblioteca. Al cumplir el Vaticano con las drásticas medidas de cuarentena del gobierno italiano frente a la epidemia de coronavirus. La policía cerró el acceso a la Plaza de San Pedro y el Vaticano tomó medidas para contener las infecciones dentro de sus muros y mitigar las consecuencias económicas. Francisco dedicó oraciones especiales a los presos, los enfermos y el personal hospitalario, al realizar su catequesis semanal por una transmisión en vivo por medio de internet, en lugar de hacerlo en persona. En épocas normales, decenas de miles acuden a la Plaza de San Pedro o al Auditorio del Vaticano para una lección de catecismo impartida en varios idiomas. Pero el miércoles, la plaza estaba vacía y solo se permitía el acceso a la basílica a quienes deseaban rezar. El coronavirus ha infectado a más de 119.000 personas en el mundo, de las cuales unas 4.200 han muerto. Italia es el epicentro de la epidemia en Europa, con más de 1.000 casos confirmados y 631 muertos, una tasa de mortalidad del 6%, muy superior a las de otros países. El vicepresidente iraní y otros 2 miembros del gabinete tienen el coronavirus, reportó el miércoles una agencia de noticias semioficial, mientras el número de casos de personas fallecidas en el país aumentaba en 62 para ubicarse en 354. Irán ahora tiene unos 9.000 casos confirmados y el virus se ha propagado por todo el país, según lo informó el Ministerio de la Salud. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel reiteró que Alemania no planea cerrar sus fronteras a raíz de la epidemia de coronavirus en Europa, argumentando que tiene más sentido que las personas que arriban de regiones fuertemente afectadas se autoaíslen en casa. Alemania tiene unos 1.300 casos hasta el miércoles, pero solamente 3 muertes, una tasa baja que expertos atribuyen a pruebas rápidas al surgir el brote. Los casos de coronavirus en España rebasaron 2.000, la mitad de ellos en la región de Madrid, donde han ocurrido 2/3 partes de las muertes por el virus en el país. El Ministerio de Salud dijo el miércoles que se habían reportado más de 2.000 casos en todo el país, un alza de 363 respecto a la víspera. Las muertes llegaron a 47, 11 más que el día anterior. Vamos ahora hasta los Estados Unidos, que hasta el momento no había tenido mayores reacciones en torno al coronavirus, pero hoy Donald Trump dio a conocer que suspenderá todos los viajes a su nación desde Europa durante los próximos 30 días. Mediante un mensaje en vivo desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de viajes entre Estados Unidos y Europa por 30 días, debido al brote de coronavirus, medida que tomará vigencia a partir del viernes a la medianoche.
Además, agregó que la suspensión no aplicará para los viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido, uno de los principales aliados de Washington. Durante su mensaje, el mandatario también anunció una serie de medidas económicas para paliar los efectos que el coronavirus ya está teniendo en Estados Unidos, donde se han cancelado numerosos eventos y el movimiento de personas se ha visto afectado. Vamos a proveer alivio financiero a los trabajadores que deban ausentarse por el coronavirus, indicó. Además, dio a conocer una serie de préstamos y prórrogas en el pago de impuestos sin multas durante 3 meses para las empresas afectadas por el coronavirus y que inyectarán unos $200.000 millones en la economía. Hasta el momento en Estados Unidos se han confirmado 1.281 casos de coronavirus con 36 muertes y 8 personas totalmente recuperadas. Gran sorpresa causó a nivel mundial la confirmación de COVID-19 de alguien que es catalogado como uno de los grandes de la actuación. Estamos hablando de Tom Hanks. Con este mensaje en redes sociales, Hanks confirmó la noticia. Hola gente, Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriado y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían, fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó la prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos. Mientras tanto, se dio a conocer que tanto Tom como su esposa Rita Wilson permanecerán aislados y bajo vigilancia médica en ese país. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció que de confirmarse un caso de coronavirus en el país, las clases podrían ser virtuales. De acuerdo a los protocolos de prevención y seguridad para evitar la expansión del COVID-19, el rector de la Universidad de San Carlos sugiere suspender las actividades de la huelga de Dolores en caso las autoridades confirmaran una persona portadora del virus COVID-19. Es una actividad netamente estudiantil. El Consejo Superior Universitario sacará su recomendación, que se respeten las normas de país, las normas regulatorias de locomoción. Obviamente este es un tema en el cual la huelga de Dolores tendrá que entrar a un proceso de cambio que ya no lo va a imponer el gobierno universitario, no lo va a imponer el rector. Este es un tema que lo tienen que comprender. No va a haber estudiantes en el campus, o sea, ellos tienen que también tomar sus acciones. No lo vamos a imponer, pero la exhortativa es a que se suspenda. País tomó medidas drásticas de acuerdo a la amenaza de la expansión del coronavirus. Aseguró que en este caso se suspenderán las clases a nivel nacional. Esto ya es una amenaza latente y por lo tanto la Universidad de San Carlos tiene que fijar la agenda académica, cómo la va a reorientar. No hablo solamente de clases, hablamos de las mismas graduaciones, de procesos de seminarios, congresos que tenemos ya definidos como parte de nuestra agenda académica, los mismos intercambios, hablamos del tema de pagar algún tipo de boleto, de también subsidiar algún tipo de ayuda económica para algún visitante extranjero, etcétera. O sea, el protocolo es muy integral, muy general, no solo hablo de clases, pero realmente el exponer a cada uno de nuestros trabajadores, nuestros estudiantes a ese posible contagio nos pone como un foco latente. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes o algún padecimiento del corazón. ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano con una persona infectada, mediante personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. La declaratoria de la pandemia mundial tiene que ver con esta gráfica que seguimos revisando cada noche aquí en Noti7, dada la trascendencia del número de los afectados por el coronavirus. Hasta el momento son 126.136 casos en el mundo. Predominan obviamente los de China, pero el segundo lugar lo tiene Italia y eso es muy grave. Las muertes son de 4.630 y precisamente 3.056 en Hubei, China, y 827 en Italia, aunque se han recuperado 68.219, que es la buena noticia. También la otra buena noticia es que en China empiezan a salir de esta
epidemia, mientras otros países la tienen en aumento. Estas son las cifras actuales que hay que ponerle atención y que han obligado al cierre de algunos aeropuertos, también de algunos museos y muchas cosas alrededor del mundo, como la suspensión de la NBA en los Estados Unidos y la prohibición de ciertos vuelos, como hemos visto aquí en Noti7. Volvemos después de la pausa. A continuación, le tenemos detalles del ataque armado esta mañana en la zona 10, específicamente en el Boulevard Los Próceres, donde una persona fue atacada directamente y luego falleció en el hospital. Era 32 años de edad, se conducía a bordo de su vehículo sobre el Boulevard Los Próceres, zona 10 capitalina. En ese momento, dos hombres en motocicleta lo atacaron a balazos con un fusil. Las balas atravesaron el vehículo. 29 casquillos son los testigos. Los bomberos municipales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, murió horas después debido a la gravedad de las heridas. Personas en el lugar indicaron que se trató de un ataque directo y que se alarmaron al escuchar 3 ráfagas de balas. Una mujer, quien indicó ser su vecina, describió a Alec Aycinena como un hombre tranquilo. El hombre era soltero y hace 8 días celebraba su cumpleaños, sin imaginar que sería el último en vida. 4 cámaras de videovigilancia en los alrededores pueden ser la clave para las investigaciones que desarrollen las autoridades. Una adolescente guatemalteca reportada como desaparecida fue localizada en el vecino país del estado mexicano de Chiapas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, logró la localización de una menor de 14 años de nacionalidad guatemalteca en el municipio de Tapachula, la cual contaba con el reporte Alba Kenneth en su país de origen. Derivado de la notificación realizada por el Consulado de Guatemala en Tapachula, se activó el protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas extraviadas. Asimismo, se notificó a diversas instituciones policiales y albergues. Como resultado de los trabajos de inteligencia de la Policía Especializada, se logró la localización de la adolescente guatemalteca en la ciudad de Tapachula, donde recibió atención integral y se acreditó su buen estado de salud, para posteriormente realizar las diligencias respectivas con fines de reunificación familiar, informó desde el estado de Chiapas Rafael Gómez. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, implementó una nueva medida sanitaria en Guatemala para contener la llegada del COVID-19 a nuestro país. Axel Cardona conversó con el mandatario y estas fueron sus declaraciones. No es un momento de alarma, no es un momento de pánico. Es un momento en que tenemos que usar nuestra capacidad de razonamiento y de lo que hemos venido haciendo, anticipándonos a los hechos. Ya fue declarada la pandemia, eso implica que ya abarcó los 5 continentes. Ya tenemos casos en las vecindades, tenemos casos en Honduras. Hay 56 personas en el Hospital Saldaña en El Salvador que están en cuarentena porque llegaron de países con problemas, están esperando a ver si se le desarrolla la enfermedad o no. Hasta el momento todo es negativo. Tenemos casos en México, en el estado de Chiapas, ya tenemos en Panamá. En 2 días pasó de 1 a 14 casos, hay una persona fallecida. Tenemos casos en Costa Rica y los casos en Honduras, 2, uno en La Ceiba y uno en Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo va a tardar en entrar la enfermedad? Solo Dios lo sabe. Para nosotros es cuestión de días, de horas. Ojalá fueran muchos días más, que pasáramos una Semana Santa tranquila, pero no queremos alarmar a la gente. Nosotros hemos ido tomando las medidas que en los protocolos que establecimos íbamos a ir avanzando las medidas conforme el comportamiento de la enfermedad fuera acercándose a nuestro territorio.
Hoy tomamos medidas que estaban previsibles, que eran previsibles en el momento en que tuviéramos que llegar a cerrar algunos vuelos de países o de lugares que vienen con problemas, como el caso de Europa. Hemos tomado la decisión de cancelar el vuelo entre Madrid y Guatemala, porque de ahí se consolida la mayor cantidad de gente que viene de países de Europa, como Italia, como España, como Francia y como Alemania, que son 4 países que tienen un alto grado de presencia. 2, el comportamiento para poder cerrar fronteras o cerrar lugares de aproximación de vuelos tiene que ver con la procedencia de los enfermos. Hay 2 tipos de enfermos, los casos importados y los casos nativos, o casos locales. Hasta el momento, los casos en Centroamérica, todos han sido importados, es decir, gente que ha estado afuera y que viene a Centroamérica. No hay casos locales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando principian a haber casos locales, significa que ya la enfermedad principió a avanzar. Nosotros en este momento no tenemos ni un caso sospechoso, no tenemos ni un caso de coronavirus, no tenemos ninguna persona en cuarentena hasta el día de hoy. Todos los casos los hemos atendido, hemos logrado salir, las pruebas han salido buenas y hemos dejado a las personas en total libertad. Hoy viene otro paso más. Ya cerramos 4 países de Europa y 3 países más del mundo del cual no pueden venir a Guatemala. China, Corea e Irán. En total son 7 países que tienen prohibición de venir a Guatemala. ¿Qué va a pasar con los guatemaltecos que están allá? Van a venir a Guatemala. Vendrán vía Panamá, vendrán vía Costa Rica, vendrán vía Miami, pero al venir van a entrar en un proceso de cuarentena. Una cuarentena que tiene más o menos una duración de 7 días mínimo. Va a depender del tiempo que estuvieron en el extranjero, va a depender del tiempo en el que estuvieron en contacto, va a depender del tiempo y los síntomas que pudieran presentar. Con síntomas y saliera positivo, esa persona va a ser agarrada de cualquier parte del país en este momento y trasladada al hospital de Villanueva. Ahí tenemos aproximadamente 483 camas ya listas para atender a la gente en un hospital que lo encontramos abandonado de gobiernos anteriores, que ni siquiera calle de aproximación tiene, y nosotros ya iniciamos la construcción de la calle y en semana y media va a estar la carretera lista, porque lo que había era un camino de cabras que no servía. Ya lo equipamos en este momento. Bajo el estado de calamidad estamos procediendo a cotizar las primeras cosas que vamos a gastar, 2, que son equipamiento para ese hospital, una tomografía y un aparato de rayos X. ¿Por qué? Porque la complicación número 1 es pulmonar. Entonces tenemos que a las personas que se vayan ahí, que van a ser las que efectivamente desarrollen la enfermedad y tengan complicación pulmonar, es a las que vamos a mandar a Villanueva, y necesitamos lógicamente ¿cómo se llama? Estos aparatos para poder adelantarnos y tener la menor cantidad de complicaciones. Quiero pedirle a la ciudadanía primero tranquilidad. Sí. Es lo primero. La enfermedad no está, no ha venido. Tenemos ni un caso siquiera con sospechosos. Dios tan lindo nos tiene hasta el día de hoy pudiendo disfrutar. Y esperemos en Dios que lleguemos y pasemos Semana Santa y todo el mundo tranquilo y podamos hacer las cosas como normalmente las hacemos. Es importantísimo que principiemos a tomar medidas de precaución. Esta es una gripe fuerte, muy fuerte. Cuando a uno le da una gripe, yo no sé si ustedes se han fijado, pero las flemas salen amarillas. Si usted tiene una gripe con flema amarilla, no se preocupe. Si entrara la enfermedad en Guatemala y en el momento la flema pasa de amarillo, el personal del Hospital Nacional, ese es el momento en que usted tiene que ir a un centro de salud
a que lo evalúe, porque implica que hay una complicación hacia una bacteria. Y ese principio pudiera ser signo de que usted vaya a desarrollar un problema pulmonar, que es la complicación número 1 de esto. ¿Quiénes son los que más se tienen que preocupar? Pues los viejitos como el doctor Monroy, son los que más, los jóvenes como yo no nos preocupamos mucho. Nos tenemos que preocupar la gente mayor de 60 años, con enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, de cardiopatías o alguna insuficiencia cardíaca, congestiva especialmente, y las personas con hipertensión, diabetes y problemas de corazón. Digamos, esas son las gentes que más de 60 años. ¿Quiénes otros se tienen que preocupar? Aquellas personas que tengan problemas en su sistema inmunológico. Y ahí es en donde nos llama la atención el que tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, los que tienen casos de desnutrición. Los que están en un estado de desnutrición, ellos pueden ser afectados. Normalmente la enfermedad no afecta a los niños, pero sí afecta a los niños que estén desnutridos. Por eso es que desde la semana pasada agarramos las 788 escuelas que están a menos de 10 kilómetros de la frontera con México, distribuimos gel, fuimos a enseñarles a lavar a los niños las manos, les fuimos a enseñar a los padres de familia todos los hábitos e iniciamos una campaña en 6 diferentes idiomas, 5 lenguajes maternos y español, para poder abarcar todos esos 788 escuelas que están en el borde con la frontera con México, que es en donde nosotros creemos que más podría tener impacto la enfermedad por ser los lugares en donde más índices de desnutrición hay. Eso lo hicimos callada la boca. Allá se dieron cuenta, 100 personas del Ministerio de Educación haciendo la campaña preventiva con gente del Ministerio de Salud, y la campaña de prevención arrancó callada la boca para no armar escándalo y no hacer más grande la cosa de lo que es. No estamos en el momento de cerrar fronteras. Las importaciones y exportaciones del país continúan normales. No va a haber ningún problema al respecto, porque la carga no trae el virus, lo trae la gente. Señor presidente, para finalizar, hay millones de guatemaltecos viéndonos en este momento. Y estos guatemaltecos, algunos están preocupados, otros tal vez ni le han puesto atención a la situación del mundo. Pero usted lo ha dicho muy bien, Guatemala estuvo preparada, está preparada y seguirá preparada. El mensaje directo para los guatemaltecos. Gracias. Yo les quiero pedir a todos los guatemaltecos algo muy especial: calma. Lo más importante en medio de una crisis es la calma. No tenemos que confiarnos, pero tampoco tenemos por qué asustarnos. La enfermedad está cerca, no ha venido. Va a molestar a algunos, vamos a tener una gripe muy fuerte, pero de ahí la gran mayoría no va a pasar de eso. Es una enfermedad que, ojo, es una gripona. Normalmente una gripe me tiene a mí afectado 4, 5, a veces 7 días y pasa. Esta es una gripe de un mes. ¿Va a haber complicaciones? Sí. 3 de cada 100 máximo van a resultar con problemas pulmonares. Esa es la gente a la que el doctor se refiere, la vamos a tener que tener en encamamiento y aislados, y con una vigilancia totalmente constante. Esa es una. Menos de 2 de cada 100 pueden llegar a morir por complicaciones. Si lo comparamos con otras enfermedades como el ébola, que llegó a tener tasas de hasta el 40%, este es un juego de niños comparados con esa epidemia, que no fue pandemia, gracias a Dios. Ya que no es para alarmarse, pero sí es para cuidarnos. Es para que nos protejamos, es para que si tenemos fiebre, nuestras 2 tabletas de acetaminofén si somos adultos, cada 6 horas, muchos líquidos, lavada de manos, uso de mascarilla y aguantaformo, porque las cosas van a tener que pasar, Axel, y van a pasar, primero Dios, sin dejarnos mayor secuela. Si al contrario nosotros nos alaraqueamos y principiamos a cometer errores de paniquearnos, como decimos los guatemaltecos, vamos a ayudar a que entonces las cosas empeoren, y si no llega a venir la enfermedad,
vamos a reaccionar mal. Hoy protejamos a nuestra familia, enseñémosle a todo el mundo que nos tenemos que lavar las manos. Si hay gel, mejor, con alcohol, eso mata, pero también puede ser agua y jabón suficiente. El doctor Monroy les puede enseñar cómo se lava las manos, porque yo tengo el micrófono, pero ese es el movimiento. Esa es la manera correcta. Esa es la manera correcta. Todo el mundo lavamos las manos solo haciendo así, creemos que ya está. No, aquí es pasar entre los dedos, la palma, el carpo, toda la mano, para que podamos tener una buena higiene. Ese acto es simple, es sencillo y previene. Entonces, a lavarnos las manos, muchachos, pues no queda de otra, a rezar mucho, a pedirle a Dios y a confiar. Hay un gobierno que está tomando todas las medidas, 24 horas del día, 7 días de la semana, estamos trabajando para que las cosas salgan en el país de la forma correcta, como tal vez nunca se ha hecho, pero con la ilusión y con el compromiso que Dios nos puso aquí, gracias a la voluntad soberana de la mayoría de la gente, no la vamos a defraudar y vamos a trabajar sin descanso porque este sea un pasón de una nube negra en nuestra historia con el menor daño posible y podamos cuanto antes restablecer nuestra vida en forma normal y nuestras relaciones con el mundo de forma normal. Y con esta entrevista al presidente de la República estamos concluyendo la presente emisión de Noticiete, cargada de mucha información con respecto al coronavirus, de lo cual seguiremos informando, María René. Y recuerda que lo hacemos en nuestras 3 emisiones desde las 6:15 de la mañana, 1 de la tarde y nosotros volvemos a las 10 de la noche. Hasta mañana.